En el siguiente video del curso de Lógica Matemáticas vamos a ver la temática correspondiente a la unidad 2, paso 4, métodos para probar la validez de argumentos. Este video es presentado por el tutor Edgardo Escorcia Mantilla del CEAT La Guajira. Como objetivos principales tenemos identificar las premisas que tiene un argumento, probar la validez de argumentos mediante el uso de las tablas de verdad, utilizar correctamente cada una de las leyes de inferencia. Argumentos, premisas y conclusiones. Los razonamientos que estudia la lógica se llaman argumentos y su tarea consiste en descubrir qué es lo que hace que un argumento sea válido y que constituya una inferencia lógica. Un argumento es un conjunto de proposiciones simples o compuestas, la cual la última de ellas se llama conclusión, mientras que las anteriores se llaman premisas. En el siguiente ejemplo vamos a ver con mayor claridad para entender la temática de argumentos, premisas y conclusiones. El ejemplo dice así: ¿sigo trabajando o me voy a almorzar? Punto. Si voy a almorzar, entonces me da sueño y no sigo trabajando. Punto. Por lo tanto, no voy a almorzar. Si vemos, en este ejercicio tenemos identificado dos premisas y una conclusión, donde las premisas las estamos dividiendo por puntos seguidos y la conclusión la vamos a identificar por el condicional o por la palabra en lenguaje natural, por lo tanto, o en conclusión. Al momento de nosotros escribir un argumento, lo debemos hacer de la siguiente manera: enumerando uno debajo de otras cada una de las premisas que tenga nuestro argumento y colocando su conclusión. De estas dos maneras podemos nosotros nombrar un argumento junto con su conclusión. Inferencia lógica. Se llama inferencia lógica a la aplicación de una regla de transformación que permite transformar una fórmula o expresión bien formada de un sistema formal en otra como teorema del mismo sistema. Reglas de inferencia. Una regla de inferencia es un esquema para construir inferencias válidas. Estos esquemas establecen relaciones sintácticas entre un conjunto de fórmulas llamadas premisas y una aserción llamada conclusión. Modo poniendo pones, o en abreviatura MPP. La regla poniendo pones, afirmando afirmo, establece que si el antecedente se afirma, necesariamente se afirma el consecuente. Vamos a dar un ejemplo para que nos quede más claro. El siguiente ejemplo nos dice: si Barcelona gana, entonces es campeón. Barcelona gana, por lo tanto, es campeón. Vemos que la proposición P es Barcelona gana y la proposición Q es campeón. Al momento de nosotros pasarlo al lenguaje formal, encontramos que la premisa 1 sería P, entonces Q, la premisa 2 sería P y la conclusión sería entonces Q. Modo toyendo toyens, o en abreviatura MTT. Esta regla de inferencia, que significa negando niego, dice que si el antecedente es verdadero y su consecuente es falso, entonces su antecedente será necesariamente falso. El siguiente ejemplo nos dice: si el Barcelona gana, entonces es campeón. Y nos dice: Barcelona no gana, por lo tanto, Barcelona no es campeón. Tenemos la misma proposición P, que es Barcelona gana, y la proposición Q, que es campeón, y al momento de pasarlo nosotros al lenguaje formal nos quedaría la premisa 1, P, entonces Q, la premisa 2, negación de P, por lo tanto, negación de Q. Modo toyendo pones, o en abreviatura MTP. Esta regla, que significa negando afirmo, dice que teniendo una disyunción y una de sus proposiciones es falsa, entonces necesariamente la otra proposición será verdadera.
El siguiente ejemplo nos dice, cae cara o cae sello. No cayó sello, por lo tanto, cayó cara, ¿cierto? Tenemos la premisa 1 que sería P o Q. Y tenemos la premisa 2 que sería no Q, por lo tanto, vamos a concluir P. Silogismo hipotético o en abreviatura SH. Esta regla de inferencia nos dice que si P condiciona a Q y Q condiciona a R, transitivamente el primero, es decir, P, condiciona al tercero, es decir, a Q. Veamos el ejemplo para que nos quede más claro. Si Barcelona gana, es campeón. Y si es campeón, entonces es el mejor. Por lo tanto, Barcelona gana y es el mejor. En la premisa 1 tendríamos P entonces Q. Q entonces R. Por lo tanto, vamos a concluir el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda premisa, es decir, P entonces R. Tendríamos otras leyes de inferencia de las cuales tienen importancia. Entre ellas vamos a encontrar la ley de inferencia de la doble negación. Esta ley nos dice, o también se puede equivaler a la doblemente negada o la doble equivalente de P. Esta ley nos dice que siguiendo el esquema de una inferencia por pasos, la representaríamos así. La regla de doble negación simplemente establece que si un enunciado está doblemente negado, equivaldría al enunciado afirmado. Es decir, si tenemos una proposición que está doblemente negada, esta nos va a quedar como conclusión afirmada. Adjunción y simplificación. Para la adjunción, si disponemos de dos enunciados afirmados como dos premisas separadas, mediante la adjunción podíamos unirla en una sola premisa utilizando el operador y, que es el operador de la conjunción. Tenemos el siguiente ejemplo para que nos quede más claro. La proposición P sería Juan es cocinero y la proposición Q sería Pedro es policía. Por medio de la adjunción, como son dos proposiciones que están separadas, las podemos unir a través de una conclusión con la conjunción y nos quedaría Juan es cocinero y Pedro es policía. Simplificación. Si disponemos de un enunciado formado por dos miembros unidos por una conjunción, podemos hacer de los dos miembros dos enunciados afirmados por separados. Tendríamos P y Q y podríamos concluir nosotros P, o tendríamos P y Q y podríamos concluir Q, es decir, estamos separando dos proposiciones afirmadas. Ley de la adición. Dado un enunciado cualquiera, es posible expresarlo como una elección o disyunción acompañado por cualquier otro enunciado. Es decir, nosotros podemos adicionarle a una premisa otra premisa que esté separada. Silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo nos dice que dadas tres premisas y dos de ellas son implicaciones y la tercera es una disyunción cuyos miembros sean los antecedentes de los condicionales, podemos nosotros concluir en una nueva premisa en forma de disyunción cuyos miembros serían los consecuentes de las dos implicaciones. Vemos que tendríamos tres premisas, una de ellas una disyunción, y nosotros podemos concluir una disyunción, las cuales serían los consecuentes de las condicionales.
En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se desarrolla la actividad correspondiente a la tarea 2 del paso 4. Esto es un claro ejemplo que nos servirá para desarrollar. El ejemplo dice: en la escena de un robo, la policía se encuentra haciendo un interrogatorio a todos los testigos del hecho. El reloj marcaba las 8 de la noche. Entonces, Carlos salió de su trabajo a las 7 p.m. y vio salir a Jaime de la empresa. Punto. Si la información de Jaime es veraz, entonces Carlos no vio salir a Jaime de la empresa. Punto. La información de Jaime es veraz o estaba en la empresa en el momento del robo del dinero. Punto. El reloj marcaba las 8 de la noche. Punto. Por lo tanto, Jaime estaba en la empresa en el momento del robo del dinero. Hemos realizado diferentes pasos con los cuales vamos a poder entender de manera más clara cómo se desarrolla este ejercicio. Para el paso 1 debemos nosotros de declarar las proposiciones simples, y para este argumento tendríamos P, que sería el reloj marcaba las 8 de la noche. Q, Carlos salió de su trabajo a las 7 p.m. R, Carlos vio salir a Jaime de la empresa. S, la información de Jaime es veraz. Y T, Jaime estaba en la empresa en el momento del robo del dinero. Es decir, este ejercicio o este argumento tiene 5 proposiciones simples. Para el paso 2, lo que debemos hacer es declarar las premisas. Recordemos que las premisas están divididas por puntos seguidos y que son argumentos que se componen por proposiciones simples y proposiciones compuestas. La premisa 1 sería: el reloj marcaba las 8 de la noche, entonces Carlos salió de su trabajo a las 7 p.m. y Carlos vio salir a Jaime de la empresa. La premisa 2 sería: la información de Jaime es veraz, entonces Carlos no vio salir a Jaime de la empresa. La premisa 3 sería: la información de Jaime es veraz o Jaime estaba en la empresa en el momento del robo. La premisa 4 sería: el reloj marcaba las 8 p.m. de la noche. Y como conclusión tendríamos: Jaime estaba en la empresa en el momento del robo del dinero. El siguiente paso, el paso 3, sería declarar las premisas en el lenguaje simbólico. Ya teniendo las premisas en el lenguaje formal, podríamos pasarla a su lenguaje simbólico, quedándonos así. Premisa 1: P entonces Q y R. Premisa 2: S entonces negación de R. Premisa 3: S o T. Premisa 4: P. Y nuestra conclusión sería la proposición T. Para el paso 4 tendríamos que realizar la expresión completa en el lenguaje simbólico, y esto lo hacemos mediante la fórmula de unir cada premisa mediante el conectivo lógico de la conjunción y incluirle su conclusión, quedándonos de la siguiente manera la expresión en el lenguaje simbólico: P entonces Q y R y S entonces negación de R y S o T y P en conclusión T. Para el paso 5 ya estaríamos formando nuestra tabla de la verdad, y para eso tendríamos que tener en cuenta, para determinar el número de filas, nuestro número de proposiciones simples. Si recordamos algo de la unidad 1, teníamos la fórmula 2 a la n, donde 2 era por los dos valores que toma una proposición, que son de falso y verdadero, y la n es el número de proposición que tenga nuestro ejercicio, que para nuestro caso es un ejercicio que tiene 5 proposiciones, es decir, 2 a la 5, que nos da igual a 32. Entonces tendríamos 32 filas en donde vamos a colocar nuestras proposiciones.
proposiciones simples y vamos a tener en la primera 16 verdaderas, 16 falsas, 8 verdaderas, 8 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas y por último una verdadera y una falsa. Para terminar de completar las columnas hay un orden sugerido. El primer orden, que ya lo completamos, fue el de las proposiciones simples, donde colocamos P, Q, R, S y T. Luego, el segundo criterio son las negaciones. Y para nuestro caso, la única proposición que está negada es R. Entonces, vendría negación de R. El tercer caso son los paréntesis. Y para eso tendríamos Q y R. Luego vendría P, entonces Q y R. S, entonces negación de R y S o T. Luego el último criterio que deberíamos tener son los enlaces entre los paréntesis. Y aquí es donde vamos a enlazar cada uno de los paréntesis con las proposiciones, es decir, a unirlas. Para este ejemplo, yo uní todas las proposiciones de una vez para poder minimizar nuestra tabla de verdad. Al momento de desarrollarla, debemos tener en cuenta la tabla de cada uno de los conectivos lógicos, debido a que cada conectivo lógico tiene su criterio para determinar. Recordemos que la negación lo que hace es pasar las proposiciones que están en verdadero a falso y las que están falsas a verdadero. Para la conjunción o el y, el criterio al tener en cuenta es que solamente va a ser verdadero cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En el resto de casos nos va a dar falso. Para la disyunción o el o, vamos a tener lo contrario, que solamente va a ser falso cuando las dos sean falsas y en el resto de casos va a ser verdadero. Para el condicional o el entonces, vamos a tener el siguiente criterio a tener en cuenta. Solamente va a ser falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En el resto de casos nos va a dar verdadero. Y para el bicondicional o el sí solo sí, vamos a tener que solamente va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas o son falsos. O va a ser solamente verdadero cuando las dos proposiciones sean iguales. Al desarrollar nuestra tabla de la verdad, nos dio todas verdaderas, es decir, que es una tautología. Cuando decimos que un argumento es una tautología, decimos que esa expresión es válida. Por lo tanto, podemos aplicarle las leyes de inferencia. Y así daríamos a un paso 6, que es el uso de las leyes de inferencia, una vez sabiendo que nuestro ejercicio, ese razonamiento es válido. Entonces, al momento de utilizar las leyes de inferencia, lo que debemos hacer es colocar premisa por premisa que nos dio nuestro enunciado junto con su conclusión. Y la finalidad de estas reglas de inferencia es encontrar la conclusión y hallando la validez o no de ese razonamiento. Ya nosotros partimos de que este razonamiento es válido, por lo tanto sabemos que podemos llegar a esa conclusión a través de las distintas reglas de inferencia. Entonces, recordemos que la idea es llegar a la conclusión, o sea, a la proposición T. Por lo tanto, yo creo una premisa 6, la cual parte de la premisa 1 y la premisa 4 aplicándole el modus ponendo ponens. Aplicándole esta regla de inferencia nos va a quedar Q y R, porque recordemos que P, entonces Q y R, y decimos P, vamos a concluir Q y R. Podemos crear también una premisa 7, la cual vamos a sacar de la simplificación de la premisa 6. Recordemos que la simplificación nos dice que tenemos dos enunciados unidos con la conjunción y lo podemos separar en una proposición afirmativa. Es decir, de Q y R nosotros podemos, a partir de la simplificación, sacar Q y también podemos sacar R. En nuestro caso, sacamos la R. Creamos una premisa 8,
la cual la obtuvimos de aplicarle modus toyendo toyens entre la premisa 2 y la premisa 7, teniendo S entonces negación de R, y nos dicen, y R, ¿qué podemos obtener? Negación de S, aplicándole la regla que ya habíamos mencionado anteriormente, toyendo toyens. Y por último, podemos sacar la conclusión aplicando toyendo ponens entre la premisa 3 y la premisa 8. Es decir, tenemos S o T y nos dicen no S, ¿qué podemos concluir? T, ¿cierto? Y esta sería nuestra conclusión, y de esa manera podemos nosotros verificar la validez o no de un razonamiento. Estos han sido los pasos que hemos utilizado para poder elaborar nuestro ejercicio correspondiente a la tarea 2 del paso 4. Como conclusiones tenemos: un argumento es un conjunto de proposiciones simples o compuestas donde la última de las cuales se llama conclusión. Cuando probamos la validez de un argumento mediante las tablas de la verdad, podemos identificar si este es válido o inválido. Las reglas de inferencia nos permiten llegar a una conclusión a partir de un razonamiento válido. Las referencias que utilizamos para este video las tomamos del libro Arredondo Escobar, de los temas básicos de Distrito Federal, del grupo editorial Patria. Las páginas están entre la 80 y la 84 y ahí tenemos el link del cual podemos acceder. Otro documento que utilizamos fue una introducción a las matemáticas discretas y teoría de grafos. Este libro es del CID Editor y está entre las páginas 40 y 49. Ahí también les dejamos el link para que tomen la referencia. Esto ha sido todo. Esperemos que hayan logrado comprender la temática. Muchas gracias.